Stalingrado, 1942. Una ciudad reducida a cenizas y huesos, donde la supervivencia no se medía en días, pero en segundos. Alguien estaba matando francotiradores soviéticos, uno por uno, medicament, professionalmente, como si supieran exactamente dónde mirar. El alto mando alemán había enviado a sus mejores, un Phantasma Cannon Rifle, entrenado para cazar al cazador, y ahora estaba cazando a Vasily Zaitsev, el francotirador más peligroso que la Unión Soviética haya producido jamás. 2 hombres, una ciudad en ruinas, y solo uno de ellos, Lo de Vivo. Bienvenido a Tácticas Ocultas, donde las historias más apasionantes de la historia se cuentan tal como merecen ser contadas. Si es la primera vez que te unes a este canal, vaya historia para empezar. Para quienes ya han estado aquí, gracias. De verdad, una pregunta amable. Si la historia real, contada con honestidad y profundidad, es algo que vale la pena proteger, considere suscribirse. Solo toma un momento y significa muchísimo para este canal. Y, por favor, deja un comentario abajo. ¿Desde qué parte del mundo se está viendo esta historia esta noche? ¿Londres? ¿Buenos Aires? ¿Madrid? ¿Manila? Cada respuesta nos recuerda cómo la historia nos conecta a todos. Si este tipo de narración te despierta algo, dale me gusta y activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas ni una sola historia. Ahora, de vuelta a Stalingrado. Hay un momento en cada guerra en que un lugar deja de ser una ciudad, y se convierte en algo completamente distinto. En octubre de 1942, Stalingrado había cruzado ese umbral. Lo que una vez fue un próspero centro industrial soviético, que se extendía a lo largo de la orilla occidental del río Volga, era ahora un paisaje indescriptible. Los edificios se erguían como esqueletos huecos. Las calles se habían convertido en trincheras. Manzanas enteras de la ciudad habían quedado tan compactadas que los soldados cavaban túneles entre los escombros solo para desplazarse entre sus posiciones. Los alemanes lo llamaron Rattenkrieg, la guerra de las ratas. Y en esta guerra, las reglas de la estrategia militar convencional se habían derrumbado por completo. La artillería era ineficaz cuando los soldados enemigos estaban a solo unos metros de distancia. Los tanques no podían maniobrar a través de pasillos de hormigón aplastado. El poder aéreo corría el riesgo de matar a sus propios hombres. Lo que Stalingrado exigía, lo que recompensaba, era algo mucho más antiguo y personal. Paciencia, silencio, precisión. Este era el mundo para el cual se construyó el programa de francotiradores soviéticos. Moscú había comprendido algo que Berlín aún no había comprendido del todo, que en una guerra tan íntima, un solo tirador experto podía lograr lo que un batallón entero no podía. Un francotirador podía eliminar oficiales, interrumpir las comunicaciones, sobre todo, aterrorizar. El miedo, cuando se transmite silenciosamente y sin previo aviso, es un multiplicador de fuerza como ninguna otra arma en un arsenal convencional. En esta doctrina entró Vasily Grigorievich Zaitsev. No provenía de una academia militar. No se había entrenado en una institución estatal ni estudiado balística en un aula. Había crecido en el pueblo de Yeleninskoye, en lo profundo de los Urales, donde su abuelo le había puesto un rifle en las manos antes de que tuviera la edad suficiente para comprender completamente su función. Había cazado lobos y ciervos en terrenos que castigaban a los descuidados y recompensaban solo a quienes podían permanecer completamente quietos durante horas. Aquellos inviernos en los Urales habían construido algo dentro de Zaitsev que ningún entrenamiento militar podría replicar. Una comprensión casi biológica de la distancia, el viento, la paciencia y el momento preciso en que un objetivo vivo haría pequeño movimiento que acabaría con todo. Para noviembre de 1942, Zaitsev había registrado más de 40 bajas confirmadas en Stalingrado. La maquinaria de propaganda soviética se dio cuenta de inmediato. Su rostro apareció en los periódicos. Su nombre se difundió por la radio militar. Lo exaltaron no solo como soldado, sino como símbolo de la resiliencia soviética y la vulnerabilidad alemana. Un hombre de las montañas que había llegado a los escombros para recordarle al enemigo que ninguna posición era segura. Los alemanes leen esos mismos periódicos, y en algún lugar dentro del alto mando se tomó una decisión silenciosamente. Si Zaitsev se hubiera convertido en un símbolo, entonces el símbolo necesitaba ser destruido. Si esta historia ya te inspira, dale a me gusta. Ayuda a que más gente descubra la historia que vale la pena conocer. La segunda parte está por llegar, y la sombra que llega a Stalingrado lo cambia todo. No se hizo ningún anuncio. No se han realizado pedidos.
Ningún nombre apareció en ningún informe de inteligencia soviético, al menos al principio. La única evidencia de que algo había cambiado en las ruinas de Stalingrado llegó en el idioma más brutal que la guerra sabe hablar. Francotiradores muertos. Tiradores soviéticos, hombres entrenados, experimentados y cuidadosos, fueron encontrados con heridas únicas en la cabeza, disparos limpios, ángulos imposibles, posiciones que deberían haber sido invisibles para cualquiera que no hubiera pasado días estudiando el terreno. No eran soldados atrapados en el fuego cruzado. Eran cazadores que habían sido cazados, localizados, observados y eliminados con una profesionalidad que enviaba un mensaje específico al mando soviético. Alguien había llegado. Alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los rumores corrieron rápidamente entre las filas soviéticas. El alto mando alemán había desplegado a un especialista, un instructor de la Escuela de Francotiradores de la Wehrmacht en Berlín, un hombre cuya carrera se había basado en enseñar a otros a matar con precisión y desaparecer por completo. Su nombre, según los relatos soviéticos, era Heinz Torvald, aunque la historia nunca ha llegado a un consenso sobre si ese nombre era real, prestado e inventado exclusivamente para la narrativa que siguió. Lo que no estaba en duda era el impacto de su presencia. Zaitsev lo sintió antes de comprenderlo. Hubo un cambio en la textura de peligro en su sector. Posiciones que había usado con éxito durante días de repente se sintieron expuestas. Los ángulos en los que había confiado ya no lo eran. El francotirador al otro lado de los escombros, quienquiera que fuera, no reaccionaba ante Zaitsev. Lo estaba anticipando. Interpretaba sus patrones. Estudiaba su forma de pensar en lugar de simplemente los lugares donde se escondía. Se trataba de una categoría de oponente completamente distinta. Por primera vez desde su llegada a Stalingrado, Vasily Zaitsev operaba en un espacio donde sus instintos por sí solos no eran suficientes. El hombre enviado para destruirlo había sido entrenado específicamente para contrarrestar el instinto, para reconocer los hábitos que los francotiradores expertos desarrollan sin darse cuenta, los sutiles ritmos que finalmente delatan incluso al tirador más disciplinado. 2 francotiradores soviéticos que trabajaban junto a Zaitsev murieron con pocos días de diferencia. Ambos eran experimentados. Ambos habían actuado con cautela. Los disparos que los liquidaron provenían de una posición que nadie pudo localizar de inmediato, un fantasma que disparó y desapareció en el silencio gris de una ciudad destruida. El mando soviético se tensó. La maquinaria de propaganda que había convertido a Zaitsev en un símbolo se enfrentaba ahora a una incómoda posibilidad, que dicho símbolo pudiera ser desmantelado, silenciosamente, por un solo fusil alemán. La presión psicológica sobre Zaitsev era inmensa, porque comprendió, con la claridad de quien ha pasado su vida leyendo el terreno, que el alemán al otro lado de los escombros no estaba simplemente tratando de matarlo. Estaba tratando de deshacerlo, para despojarnos del mito. Un disparo cuidadoso y paciente a la vez. El silencio no es la ausencia de peligro. En Stalingrado, el silencio era el peligro. Significaba que alguien esperaba. Alguien observaba. Alguien ya había elegido el centímetro cuadrado exacto donde un solo movimiento descuidado acabaría con una vida. Ambos hombres lo comprendían, Zaitsev y el maestro alemán, porque ambos habían dedicado toda su carrera a aprender a usar la quietud como arma. Y así el duelo no empezó con un disparo. Comenzó con días de nada. Zaitsev se movía con cuidado entre los escombros, estudiando el sector donde creía que se había posicionado su oponente. Llevaba consigo a 2 francotiradores de confianza, Nikolai Kulikov y un oficial político llamado Danilov. 3 pairs de ojos. 3 mentes trabajando en el mismo problema desde diferentes ángulos. Observaban las posiciones alemanas con esa clase de atención concentrada que convierte los minutos en horas sin previo aviso. No se reveló nada. El alemán estaba incrustado en un paisaje de hormigón devastado y acero retorcido, un paisaje que ofrecía 1000 escondites y ninguno de ellos se revelaba voluntariamente. Zaitsev rastraba las sombras. Anotaba dónde caía la luz a diferentes horas. Catalogaba todos los ángulos desde los cuales un disparo limpio sobre las posiciones soviéticas sería geométricamente posible. Lo redujo a una sola ubicación. Debajo de una lámina de hierro corrugado, justo delante de un tanque destruido, una posición que ofrecía tanto ocultamiento como una línea de visión dominante sobre el sector soviético. Pero saber dónde se esconde un francotirador y demostrarlo son 2 problemas completamente diferentes. Al tercer día se preparó la trampa. Kulikov levantó lentamente un casco por encima del borde de su posición. Un señuelo, deliberado y cuidadosamente controlado. El alemán disparó al instante. El disparo fue preciso.
El ángulo confirmó todo lo que Zaitsev había calculado, pero la velocidad de la respuesta le indicó algo igualmente importante. Su oponente estaba tenso. La larga espera lo había desgastado. La paciencia, incluso en los tiradores más disciplinados, tiene un límite. Zaitsev no se movió. No disparó. Esperó lo que la tensión siempre acaba produciendo. Un momento de alivio. Una ligera relajación. El cambio involuntario de un hombre que cree que el compromiso ha concluido. Cuando el alemán se levantó, apenas un poco, lo suficiente, para observar el resultado de su disparo. Zaitsev disparó una vez. El duelo había terminado. Las fuerzas soviéticas recuperaron el cuerpo y el rifle, un arma de francotirador alemana con mira telescópica de excepcional calidad. Si el hombre bajo la chapa ondulada era realmente Heinz Torvald, el maestro instructor de Berlín, o un tirador altamente cualificado cuya identidad fue posteriormente inflada tanto por la propaganda soviética como por el afán natural de la mitología bélica, los historiadores han debatido desde entonces. Lo que el registro confirma es más simple y absoluto que cualquier nombre. La matanza de francotiradores soviéticos cesó. El fantasma que se movía por las ruinas de Stalingrado, silencioso, metódico y profundamente peligroso, había desaparecido, y Vasily Zaitsev todavía respiraba. El rifle estaba en silencio, pero la historia apenas había empezado a tomar forma. Vasily Zaitsev salió de las ruinas de Stalingrado cargando con algo mucho más pesado que un recuento confirmado de bajas. Cargaba con una leyenda, una en la que ambas naciones, por razones completamente distintas, necesitaban creer plenamente. Y como todas las leyendas nacidas en la maquinaria de la guerra, la verdad en su centro se convertiría gradualmente en la parte menos importante de lo que sobrevivió. Zaitsev continuó luchando después del duelo. Llegaría a registrar 242 bajas confirmadas antes de que una explosión de mortero alemán en enero de 1943 le impactara con metralla en ambos ojos, dejándolo ciego temporalmente y retirándolo de frente. Cirujanos soviéticos en Moscú le devolvieron la visión parcial tras semanas de delicado tratamiento. Regresó al servicio activo. Sobrevivió toda la guerra. Después de 1945, se instaló en Kiev, trabajó en la industria textil y vivió con la particular tranquilidad de quienes han visto demasiado como para hablar de ello con indiferencia. Escribió sus memorias. Entrenó a tiradores más jóvenes. Cargó con su experiencia bélica no como un trofeo, sino como un peso, como suelen hacer los soldados cuando el mundo que los rodea ha avanzado más rápido de lo que les permite la memoria. Murió en 1991, apenas unas semanas antes de que se disolviera la propia Unión Soviética, como si la historia hubiera estado esperando que se fuera antes de cerrar por completo ese capítulo en particular. Pero las preguntas que dejó atrás resultaron ser mucho más duraderas que cualquier respuesta que diera. La identidad del francotirador alemán permaneció obstinadamente sin resolver. Los registros soviéticos lo identificaban como Heinz Torvald, director de la Escuela Alemana de Francotiradores en Sachsen. Algunos investigadores de la posguerra no encontraron documentación concluyente de la Wehrmacht que confirmara que tal despliegue hubiera ocurrido. Otros argumentaron que los registros se habían perdido, se habían omitido deliberadamente o se habían enterrado bajo el caos administrativo de una maquinaria militar en declive. Lo cierto es que el aparato de propaganda soviético necesitaba que el duelo fuera real y que el oponente fuera lo mejor que Alemania pudiera producir. Cualquier otra cosa habría mermado el logro de Zaitsev. Cualquier otra cosa habría empequeñecido el símbolo. Y en una guerra total, los símbolos nunca pueden volverse más pequeños. Hollywood llegó décadas después. La película de 2001, Enemigo a las puertas, acercó el duelo a una audiencia global. Dramatizado, romantizado y despojado de la complejidad histórica que lo hacía genuinamente fascinante. Millones de personas lo vieron y creyeron haber presenciado lo sucedido. Muy pocos buscaron lo que realmente decían los hechos. Esta es quizás la verdad más profunda que deja el duelo de francotiradores de Stalingrado, que en la guerra, la narrativa se construye con la misma precisión deliberada que una posición de tiro. Ambos bandos eligen qué revelar, qué ocultar y en qué momento exacto apretar el gatillo para contar una historia. Zaitsev era real. Su habilidad era real. El peligro al que se enfrentaba era real. Pero la versión de esos hechos que el mundo heredó fue moldeada por hombres que entendieron que controlar una historia podía lograr lo que ningún rifle jamás podría lograr. El duelo en Stalingrado no terminó bajo una lámina de hierro corrugado. Continuó, silenciosamente, persistentemente, en cada libro de historia, en cada película, en cada discusión sobre lo que realmente ocurrió en las ruinas de una ciudad que el mundo una vez vio arder.
Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Eso significa todo para este canal. Si este tipo de historia te conmueve, comparte este video con alguien a quien le guste contar historias auténticas y honestas. Taylor Agradesra. Y si aún no te has suscrito a Tácticas Ocultas, ahora es el momento. Cada historia aquí se narra con la profundidad y el respeto que la historia merece. A continuación, vean la historia de la batalla que destruyó el mayor mito de Napoleón. Ya la están esperando en este canal. No se la pierdan.